icono que dice fin a la presentación o en este caso dejar de compartir. Bueno, vamos a ver, profe. Cuando terminamos, pues. Buenas noches, profesor, compañeros. Buenas noches. Le vamos a presentar las fuentes alternativas de energía en Panamá. Profe. Pero deme chance, estoy haciendo práctico yo. Ahorita Ajá. es práctica, necesito que todos estén al hilo. Cuando ya todos están, como dice, bajo el mismo paraguas, entonces, luego de eso, entonces cada uno, base a la lista, toma la sala y proyecta. Yo no voy a explicarle más nada luego. Voy a hacer una sola práctica. Entrégame la sala. Se prepara el siguiente grupo. Listo. Siguiente grupo. Haga la práctica. Si ya tiene practicado esta mecánica, me indica entonces. Paola, Carlos, José Acosta, Alison. ¿Quién se va a encargar de presentar la pantalla? Listo. Excelente. Entrégueme la sala, pues. Muy bien, excelente. Estamos claritos. Siguiente grupo. José Acosta se encarga de moderador. Dígame. Yo me encargaré de ser el moderador en mi grupo. Ah, ok. Muy bien. Muchas gracias. El siguiente grupo, Marianela, Marisela, Betsy, Maidet, proyecten. Excelente. Siguiente grupo. Estamos claritos. Ok, Guadalupe, Norquis y Leida. Esta es mi parte. No, si no entiendo, usted se acuerda de la 9, me dice que en el guión solo me dice que 5, 6, 7, que yo empiezo. Tú empiezas. Ok. Guadalupe, Norquis, Leida. Tome la sala, la persona que le corresponde. Guadalupe, ¿no se ha unido Guadalupe? Guadalupe, no, voy a ver. Guadalupe, no. Ok, es Guadalupe. Ahora Guadalupe sí. con... Guadalupe es la reportera. ¿Y la asistencia? No, la asistencia yo estoy tomando apuntes. Hoy voy a apuntar. Hoy coloco lo que está malo, lo que hay que corregir para ir rapidito a lo que son las revisiones del trabajo final. Ok, entonces ahora sí, estimados. Buenas noches, bienvenidos a todos. Gracias por estar presentes nuevamente en esta última clase, última sesión. Para el día de hoy se van a dar las presentaciones, 4 presentaciones. Las palabras que les tengo es, mejor que ustedes, nadie tiene el conocimiento de lo que ustedes van a llevar, por la cual deben sentirse tranquilos, confiados, ¿verdad? Porque si investigaron, si leyeron y si estuvieron pendientes de su documento, créanme que ese documento es fácil de digerir, de presentar, de proyectar ante sus compañeros. Así que siéntase tranquilo. De mi parte, vamos a revisar situaciones en las que tratar de ver si el estudiante está leyendo, si el estudiante me demuestra que prácticamente el documento, que es grupal, no tiene una coherencia de un inicio y un final, ¿verdad? Que se armó de allá para allá. Son cuestiones de esa, como esta, que vamos a revisar. El resto, ¿cómo lo hizo el estudiante? Si se enredó en el momento de proyectar, créanme que eso no es lo que estamos evaluando. Así que sin más, hacemos la mención del primer grupo. Tome la sala, me indican cuando van a iniciar y colocamos el cronómetro en 0. A partir de ya, entonces tienen 20 minutos para proyectar esa información.
un tiempo compartido entre los 3 estudiantes. Venga, pues. Buenas noches, profesor, compañeros. A nosotros nos corresponde hablar sobre el tema alternativas de energía fuentes alternativas de energía en Panamá. Lo estará presentando su servidora Rocío Nieto, Nicole Gallardo y Kevin Lescano. El futuro es la energía verde, la sostenibilidad, las energías renovables. Le corresponde a Nicole. Buenas noches, profesor, compañeros. Hoy me toca, pues, hablar sobre el tema fuente alternativa de energía de Panamá. El futuro de la energía verde de sostenibilidad de las energías renovables. Fuente alternativa de la energía en Panamá. La introducción. ¿Qué energía alternativa? Surgimiento de la energía alternativa, tipo de energía alternativa que existen, tipo de energía alternativa que existen, las alternativas energéticas en Panamá, capacidad instalada eléctricas en Panamá, capacidad instalada eléctrica de Panamá, evaluación del estado de preparación de las energías renovables. Para Panamá, según una reforma regulatoria, energías renovables, conclusión y la biografía. En introducción se denomina energía renovable a la energía que se obtiene de fuentes naturales virtualmente inagotables, ya que esa es la inmensa cantidad de energía que contienen o por ser capaces de regenerarse por medios naturales. El aprovechamiento de las fuentes de energía renovables por el hombre es muy antiguo, desde muchos siglos antes de nuestra era. Energías renovables como solar, eólica e hidráulica eran aprovechadas por el hombre en sus actividades domésticas, agrícolas, artesanales y comerciales. ¿Qué es energía alternativa? Es una fuente de energía planteada como alternativa a las tradicionales o clásicas. Sería equivalente al concepto de energía renovable o energía verde. Todas las fuentes de energía que no implican la quema de combustibles fósiles. Además de las renovables, están incluidas las energías nuclear o incluso las hidroeléctricas. En surgimiento de las energías alternativas fue influenciado por las preocupaciones medio ambiente y hábitat en que vivimos. Los problemas ambientales dejaron de considerarse parte de una visión fatalista e imaginaria a ser realidad. En el origen de estas preocupaciones comenzó en los años 70, al ver una concientización sobre el poder destructivo de la tecnología y de esta forma desarrollando bases de su conservación. Sí, Kevin. Kevin, me perdí, Kevin. ¿Cuál te toca a ti? El número 9, que es los tipos de energía alternativos existentes. Ese es. Sí. Bueno, yo les voy a hablar sobre los tipos de energía alternativas existentes. Número 1, tenemos la energía eólica, ¿no? Esta fue de los primeros tipos de energía que se empiezan a utilizar desde el siglo VI, principalmente en formas de molinos de viento, ¿no? La energía solar se utiliza más lo que viene siendo en temas de coches solares, cocinas solares
y en calefacción. Las energías hidroeléctricas se aprovechan más que todo sobre las energías de los ríos para generar energía. Estas siempre son las, creo que sí, biomasa, que es una energía muy limpia y barata, muy limpia y barata, limpia y barata, que ayuda principalmente con el medio ambiente, ¿no? Es renovable, ayuda también a la prevención contra los incendios y más que todo utiliza la materia orgánica como fuente de energía, ¿no? Y como último punto, la energía geotérmica es una energía renovable que se obtiene mediante el aprovechamiento del calor de las rocas del interior de la Tierra que se transmite a través de los cuerpos rocosos calientes. Siguiente. La alternativa de energía genéricas de Panamá, número 1, tenemos el petróleo. La dependencia energética del petróleo en Panamá es hasta un 87%. La energía solar, debido a la primidad que de Panamá con respecto al Ecuador, tenemos un buen disponibilidad de recursos energéticos solar. La energía eólica, Panamá posee un gran potencial generación eólica en donde la rapidez mediante la anual, ¿no? Está en hasta un 35 km. Siguiente. Bueno, esta me corresponde a mí, la capacidad instalada eléctrica en Panamá. En Panamá la capacidad instalada pasó de 2.344 megawatt, creo que significa eso, en el 2011 a 3.371 megabytes, aumentando de 43.8% en 5 años. Esto debido al crecimiento, debido a la creciente demanda de electricidad, la cual aumentó a una tasa anual promedio de 6.77% en el periodo 2011 y 2016. Su participación en el año 2016 hasta 66.5% de los 10.853 watts generados. La demanda de electricidad del país ha aumentado de manera sostenida y se prevé que este aumento continúe como parte del crecimiento de la actividad económica. El mundo se encuentra en una transición hacia una economía baja en carbono y Panamá no es la excepción. La lucha contra el cambio climático, la disponibilidad del recurso para financiar proyectos de energía renovable y los nuevos desarrollos tecnológicos y la volatilidad e incertidumbre de los precios del petróleo son solo algunos de los factores que impulsan esta revolución que ya está en marcha y para la cual el país se está preparando. La capacidad instalada eléctrica en Panamá. La gráfica muestra el consumo eléctrico del país entre 1970 y el 2016. En los últimos 10 años, la tasa anual de crecimiento del consumo eléctrico ha sido de un 5.7%. Los sectores comerciales y residenciales lideran este aumento con una tasa anual conjunta del 6.2% entre 2006 y 2016, llegando a consumir entre ambos sectores el 77.7% de las ventas de electricidad. En 2016, 8,588 watts. Evaluación del estado de preparación de las energías renovables. Evaluar los incentivos regulatorios y financieros para el desarrollo de la energía solar. Desarrollar una estrategia nacional para mejorar la planificación y el modelo del sistema eléctrico con mayor penetración. Identificar nuevas prácticas operativas para aumentar la flexibilidad y confiabilidad de la red con mayor participación.
Evaluar las interfaces regulatorias entre el mercado eléctrico nacional y el mercado eléctrico regional. Examinar cómo desarrollar la capacidad de la mano de obra de Panamá para alcanzar el objetivo de la energía renovable en el 2050. Desarrollar un plan a largo plazo para la movilidad eléctrica y el acoplamiento sectorial. El Plan Nacional de la Energía de Panamá 2015 al 2050 sugiere que hasta un 70% del suministro de energía del país podría ser renovable en 35 años. El plan fue adoptado como una hoja de ruta a largo plazo para diversificar el sector energético y avanzar en el acceso a la energía, la eficiencia energética, la seguridad energética y la descarbonización del sistema energético en general. Panamá hace una reforma regulatoria de energías renovables. El objetivo de superar la capacidad instalada de un 70% de energía renovable para el año 2050, esto será posible si los aspectos regulatorios reflejan adecuadamente la contribución de la energía solar y eólica. Panamá fortalece la misión de robustecer los objetivos de generación de energía renovable en el país. Para esto es necesario actualizar el marco jurídico y administrativo del sistema eléctrico en Panamá. Bien, como conclusión, creemos que Panamá tiene todo lo necesario para enfrentar el crecimiento del consumo. Sin embargo, cabe destacar que muchas veces las decisiones del sector energía son dictaminadas por el entorno político. El consumo de energía en Panamá se ha ido incrementando de la mano con el crecimiento económico del país y las perspectivas son que la demanda de electricidad sigue incrementándose, por lo que se requiere de una oferta de producción de energía que sobrepase la demanda. Esta dependencia hace que nuestra economía sea altamente vulnerable a las nuevas condiciones que presentan con el cambio climático. Cada año el cambio climático se manifiesta de una manera más severa que el año anterior. Bueno, aquí le presentamos la bibliografía de donde se hizo el trabajo. Gracias por su atención. Ok, gracias a ustedes. Bien, como anteriormente les había dicho, el petróleo no es parte de las energías alternativas. Se habla de las energías alternativas como algo para tratar de dejar esa dependencia que se tenía a esta fuente de energía, como el petróleo y sus derivados, porque ya la Tierra no aguantaba más esa alta cantidad de concentraciones de CO2, que muchas veces es generada por estos derivados, ¿verdad? Entonces, muchas gracias al grupo. Colocaron esas fuentes alternas de energía desarrolladas, muchas de ellas, el 75% es desarrollada aquí en Panamá ya, y sitios importantes como la provincia de Chiriquí, Veraguas, Coclé, Panamá, son los sitios utilizados actualmente para lo que es la colocación de parques solares y la colocación de parques eólicos situados en puntos específicos. No necesariamente se tiene que decir que por lo menos en la Queja del Diablo, en ese camino para ir a Boca del Toro, específicamente ahí hay que colocar un parque eólico a razón de que se hacen estudios previamente para determinar si el sitio presenta las condiciones. Y dentro de las condiciones sería que el viento tiene que ser constante durante todo el año. No puede ser que haga viento en la temporada donde llegan los vientos alisios, o sea, principios de diciembre, enero, febrero, marzo, cuando ustedes ven estos vientos, ¿verdad?, que golpean y que son reacios. ¿Qué pasa? Que muchas veces la gente piensa que esos sitios, en esos momentos, en esos meses, son buenos para explotar, desarrollar la energía eólica a razón de que la gran cantidad de ráfagas de viento, pero ¿qué pasa? Que si en los siguientes años, en los siguientes meses, los vientos cesan, ¿qué pasa? Que eso sería pérdida y ante todo sería un peligro colocar esas
aerogeneradores, a razón de que ese movimiento que no es continuo, ¿qué pasa? Que lo que realizaría sería lo siguiente: en los primeros meses de los vientos alisios, ¿qué pasa? Que el aerogenerador se mantiene moviendo. En los siguientes se detiene. Ese movimiento debilita la base de estos equipos y puede traer entonces inconvenientes de accidentes, debilitando la base y logrando entonces que estos aerogeneradores se caigan y que ocasionen entonces accidentes. Así que, y lo otro, no puede estar cerca de residencias y ante todo no puede estar en el paso de las aves, en este caso de vías utilizadas por las aves migratorias. Ok, siguiente grupo. ¿Me escuchan bien? Sí, correcto, Sí. lo escuchamos. Muy buenas noches, profesor, compañeros todos. Nosotros nos agrada presentarle el tema sobre la realidad actual de los recursos hídricos en Chiriquí. Nuestro grupo está compuesto por Alison Araúz, Paola Caballero, Carlos Rodríguez y mi persona, José Manuel Acosta. Ok, como modo de introducción, tenemos un pensamiento de Leonardo da Vinci: el agua es la fuerza motriz de toda naturaleza. Siguiendo el esquema, podemos presentar aquí lo que es el índice que está conformado nuestro trabajo. A modo ya introductiva del proyecto, podemos mencionar como introducción que el desarrollo de lo que es los recursos hídricos deben unirse o deben combinarse con el fin de asegurar todas las actividades humanas, para que también lo que es el medio ambiente pueda beneficiarse. También podemos decir que el agua es un elemento vital, ¿verdad?, para todo ser humano, ya que consta o debería regir la alimentación, la higiene y diferentes actividades, tanto económicas como sociales e industriales. Realidad actual del recurso hídrico en Chiriquí. Bueno, Panamá cuenta con una gran riqueza hídrica, ¿verdad? La cual ha contribuido con el desarrollo económico en la actualidad. Uno de ellos podemos mencionar lo que es el Canal de Panamá. También los diversos ríos y cuencas en la provincia de Chiriquí y lo que es la comarca Nove Bugle. Estos han contribuido bastante al mejoramiento en índice de la actividad en los ríos, ¿verdad? En todo lo que es a través de los tiempos. También los distintos usuarios, las plantas de generación hidroeléctrica registran una mayor demanda de aprovechamiento, ¿verdad? En el cual esta genera lo que es el recurso hídrico y abastecen gran parte de lo que es la población panameña, ¿verdad? ¿Por qué vemos que es importante el recurso hídrico, verdad? Claro que nuestro planeta está lleno de organismos que necesitan el agua para poder vivir. Los recursos hídricos son imprescindibles. Sin ellos, sin agua no hay vida. Podemos también decir o adicionar a eso que otros factores como las sequías influyen mucho en él y debemos preservar este recurso, ¿no? Es muy importante que mantengamos incentivada a la población con una buena y notable educación a los jóvenes de poder cuidar y proteger los recursos hídricos. Aquí los beneficios, ¿verdad?, de estos podemos mencionar entre ellos que permiten tener un beneficio de agua dulce para todas las necesidades del ser humano.
lo que es la agricultura, ¿verdad? Y la ganadería. Y preservar lo que es las actividades económicas. Aquí, como podemos ver el mapa sobre las cuencas hidrográficas en Panamá, en todo el territorio existen 52 cuencas, 18 pertenecen a lo que es el Mar Caribe y 34 al Pacífico. Por otro lado, en Chiriquí tenemos las cuencas que ven en pantalla. Por lo menos vemos la 108, que pertenece al río Chiriquí, la 102, que es el río Chiriquí Viejo, la 106, que vemos en pantalla, esa pertenece al río Chico, la 104, esa sería el río Escarrea, la 100, lo que es el río Coto y vecinos, y la 110, que colinda con lo que es el río Fonseca y Entre Ríos. Aquí también podemos apreciar todas esas H que ustedes ven, todas esas son hidroeléctricas aquí en lo que es en el área de Chiriquí. La cantidad excesiva de hidroeléctricas que tenemos, que el compañero Carlos Rodríguez a continuación le va a ampliar sobre este tema. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. Tengo el gusto de hablarle o explicarle un poco más sobre las hidroeléctricas en Chiriquí. En la provincia de Chiriquí existen varias hidroeléctricas con diferentes capacidades y objetivos de distribución, ya que estas plantas nos permiten el aprovechamiento de nuestros recursos hídricos para producir gran parte de energía eléctrica dentro de nuestro país, supliendo así de manera efectiva las necesidades de la población. En el sector agroindustrial, el mayor volumen de agua es concentrado o correspondido a la cuenca de Chiriquí Viejo. Y la segunda subcuenca, que viene siendo la subcuenca del río Caldera, el cual forma parte del río Chiriquí, es considerada una de las cuencas prioritarias en Panamá, debido a que tiene un valor ecológico, tiene un valor socioeconómico y tiene un valor agroindustrial. Parte de las riquezas que se encuentran dentro de este ecosistema de la cuenca del río Caldera han sido aprovechadas de una manera desmedida a lo largo de los procesos que tiene esto, pues han logrado una degradación dentro del ecosistema. Podemos decir que una planta hidroeléctrica es aquella que aprovecha la energía hidráulica para producir energía eléctrica. Generalmente el agua es utilizada y es concentrada en grandes embalses donde tenemos inicialmente energía potencial, el cual se transforma posteriormente en energía cinética o energía de movimiento, pasando a través de conductos de conducción para llegar a las respectivas turbinas donde la energía hidráulica se convierte en energía mecánica. La ubicación de los proyectos hidroeléctricos en la República de Panamá y en la provincia de Chiriquí, donde podemos decir que hay más de 30 hidroeléctricas en funcionamiento con diferentes capacidades y objetivos de distribución, ya que estas plantas nos permiten el aprovechamiento de nuestros recursos hídricos para producir gran parte de energía eléctrica y produciendo a toda la población o supliendo a toda la población. De acuerdo con un informe de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, que es la ACEP, en los ríos de la provincia de Chiriquí se levantan 63 proyectos hidroeléctricos desde un total de 17 que ya están en construcción y 11 que están en fase de diseño final. Y los otros 35 esperan ser aprobados. Podemos ver en el mapa algunos de los proyectos que están dentro de la provincia de Chiriquí. La hidroeléctrica Fortuna es uno de los principales proveedores de energía de la República de Panamá, ya que suple alrededor de un 23% de la energía eléctrica de nuestro país. Podemos decir que su principal fuente de abastecimiento es el agua del río Chiriquí y sus afluentes nacen en la Reserva Forestal de Fortuna, donde cubre la mayor parte de los bosques húmedos tropical del río Chiriquí y nace en el valle.
hace un recorrido de 75 kilómetros de las desembocaduras hasta llegar al Océano Pacífico. La saturación hidroeléctricas. En la saturación de las centrales hidroeléctricas, en las cuencas hidroeléctricas de la provincia de Chiriquí, ha sido conducido por una potencial de manejo de los recursos hídricos. El 90% de estas aguas es destinada a las hidroeléctricas y el otro 10 restante es consumo humano. Y en la agricultura no podría sobrevivir para abastecer toda esta cantidad para las provincias. Panameños, la cantidad en la cantidad de estos proyectos, en solo cuanto a las cuencas de la provincia del río Chiriquí Viejo y el del río Tabasará, generó alarma en los grupos ambientalistas y en los residentes de esta zona. En el mapa podemos ver, pues, todo lo que son las cuencas y Silenciaste el micrófono, Carlos. la zona para la construcción de la línea de la de un proyecto hidroeléctrico bajo mina en Baitú, y se han dado a cerca de 2.600 árboles o se han tumbado o se han talado, un promedio de 2.600 árboles, cantidad que no se justifica para el tamaño de la torre donde será colocada el tendido eléctrico. Es un daño grandísimo a la ecología. Yo soy de pensar que estos grandes proyectos deben ser más comedidos a que la población o que el mismo grupo que lo está haciendo deberían ser por cada árbol que talan, deberían sembrar uno para no afectar un sistema ecológico que nos ayuda y que viene siendo una de transición de generación. La contaminación en el agua, que no es muy importante, en los restos que deja la cementación en la capa vegetal, la de la arena, la de las piedras, esto provoca una erosión y la sedimentación son algunos daños que perciben según los grupos ambientalistas. Esto hace que pues cada vez que el agua corra, pues se peguen a través de las paredes de esa misma cuenca y llega a ocasionar contaminación. Hoy por hoy ya nuestros niños, nuestros adultos y no uno mismo como persona, ya a veces no podemos salir a estos ríos que teníamos dentro o que están, que siempre nos han servido para la comunidad, con el miedo de encontrarnos pues estas sedimentaciones. Ya encontramos un río que no es denso, sino un río sucio, un río lleno de tantas cosas que nos teme a uno como adulto llevar a nuestros hijos. Muy bien, Carlos, ahora con ustedes, Alison Araúz. Buenas noches, profesor, compañeros. Principales problemas ambientales en cuencas hidrográficas. Una de las zonas más afectadas por estas construcciones en las cuencas es la cuenca del río Chiriquí Viejo. A lo largo de sus 161 kilómetros se instalarán cerca de 24 hidroeléctricas. Entre otras, a lo largo del río Chico habrá un proyecto de cada 6.7 kilómetros. Erosión y sedimentación en los ríos, contaminación, deforestación, uso de agroquímicos, pérdida de vidas humanas y bienes materiales. Han sido identificados como los principales problemas de degradación en las cuencas. Zonas afectadas. El mal clima en el país, debido a las afectaciones que guarda la relación con el caso del huracán ETA por Centroamérica, ha causado daños materiales en Chiriquí. Los ríos Viejos y Fonseca se desbordaron el pasado miércoles 4 de noviembre, tras las fuertes lluvias que se ha registrado en la provincia de Chiriquí. Producto de estas lluvias se ha desbordado
se ha dado el desbordamiento de ríos. Una de 150 viviendas quedaron afectadas. Además, pues se interrumpió el tránsito en varias vías, la de Bambito hacia Cerro Punta. La hidroeléctrica que está operando más cerca de Bambito es la de Paso Ancho. El impacto. Un abuso de construcción de represas sobre las cuencas ha tenido un impacto no mitigable, reduciendo las aguas para consumo doméstico, tanto para las potabilizadores del IDAM como las destinadas juntas administradoras de los acueductos rurales. Mi ambiente. Pues el Ministerio de Ambiente da seguimiento a proyectos hidroeléctricos en la provincia de Chiriquí. Este se encarga de darle seguimiento a los proyectos hidroeléctricos en construcción y operación que se desarrolla en la provincia de Chiriquí. La función del área de protección ambiental consiste en que después de haber aprobado el estudio de impacto ambiental de hidroeléctrica, se realiza fiscalización de los proyectos que han sido aprobados en Chiriquí. Con el cambio climático se observa la precipitación que escasea gran cantidad de agua en la época seca, donde baja el caudal de los ríos. MIDA. La proliferación de los proyectos hidroeléctricos en las principales ríos de la provincia de Chiriquí no solo inquieta a los residentes y ambientalistas, sino también al Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el MIDA, que observa cómo la excesiva construcción de las empresas de esta provincia está provocando los problemas para el establecimiento de aguas del sector agropecuario. Y pues tenemos una crisis de aguas evidente en Panamá. Ha pasado más de 25 años en distintos gobiernos y partidos políticos. Y en vez de resolver los problemas, lo han agudizado por falta de planificación. Muy bien. Ahora con ustedes, Paola Caballero. Muy buenas noches, profesor y compañeros. Bueno, vamos a iniciar hablando acerca de los instrumentos legales para la gestión de cuencas hidrográficas. Hablamos primero de la ley número 41 del 1 de julio de 1988, que habla por la cual se ha dicha ley general de ambiente de la República de Panamá, en su artículo número 83, establece que la NAM creará programas especiales de manejo de cuencas hidrográficas en las que por el nivel de deterioro o por la conservación estratégica se justifique su manejo, descentralización de sus recursos hídricos por las autoridades locales y usuarios. Y tenemos la ley número 44 del 5 de agosto del 2002, que establece el régimen administrativo especial para el manejo, protección y conservación de las cuencas hidrográficas. Tenemos como conclusión, tomando en consideración toda la información dentro de la presentación que se ha dado, durante la investigación se puede considerar que la gestión actual del recurso hídrico en Chiriquí se encuentra en un estado incipiente, donde los años recientes se ha ido generando interés en la creación de normativas y políticas encaminadas hacia un enfoque de gestión integral de los recursos hídricos. Es importante que todos los panameños nos comprometamos con la lucha de la preservación de nuestros recursos hídricos, ya que por medio de la preservación de nuestros recursos hídricos podemos tener una buena alimentación. Nuestros productores es lo que necesitan pues para la producción de nuestra alimentación de una manera sana, así que es muy importante pues que nuestras autoridades panameñas sean muy enérgicas en la aplicación y en la sanción de las leyes que se han creado para la preservación de nuestros recursos. Tenemos en recomendaciones propiciar la búsqueda de
alternativas que permitan la reducción de contaminación del recurso hídrico y así proteger las fuentes o nacimientos del agua, mejorando el control del agua en la agricultura mediante la tecnología adecuada. Se tiene un potencial considerable para incrementar la producción de alimentos y reducir la pobreza, y debemos aportar algunas soluciones a nuestros sistemas de producción para mejorar la capacidad de producción de los pequeños productores y permitan de alguna forma mejorar el uso de los recursos hídricos más seguros y sostenibles. También, como recomendación, es importante que sean las autoridades más enérgicas y se dé seguimiento a las normas internacionales ISO y las leyes panameñas, como por ejemplo, que por cada árbol que se tale, se reforesten 10, que es lo que dicta la ley, ya sea con la creación, no solamente en recursos hídricos, sino con la creación de minas, con la creación de carreteras, etcétera. Se crean, pues se tienen que seguir estas normas para adecuarlas de una forma pues enérgica y que podamos tener nuestros recursos de manera siempre adecuada. Esta pues es nuestra infografía, la que está a continuación en la pantalla. Y tenemos en anexos las problemáticas del recurso hídrico, conflictos por el multiuso del recurso hídrico, problemáticas del recurso hídrico, contenido 2, tenemos la contaminación de las fuentes superficiales por agroquímicos, contaminación por porquerizas, contaminación del agua por residuos orgánicos y químicos, disposición inadecuada de desechos y contaminación del aire por sustancias tóxicas y fuentes de producción de malos olores. Problemáticas del recurso hídrico, contenido número 3, los desastres. Acabamos de pasar algunas semanas atrás, pues todo lo que se dio con esto de los huracanes, los desastres en Bocas del Toro, en las comarcas y en tierras altas, que dejaron muchas víctimas fatales y más de arriba de 300 afectados pues en tierras altas, personas que quedaron totalmente sin nada. Nuestra producción se vio afectada a causa de todo esto, y al verse afectada nuestra producción, se ve afectada no solamente en la provincia, sino Panamá completo, ya que nosotros en la provincia somos abastecedores de todo, casi de todo, prácticamente de todo Panamá. Pues aquí tenemos una imagen: no más hidroeléctricas en nuestros ríos y sí a la vida. Gracias por su atención y que pasen todos buenas noches. Ok, bien. Además de las leyes que usted mencionó, yo le agrego la ley 1, la ley primera del 3 de febrero de 1994, por la cual se establece la legislación forestal en la República de Panamá. ¿Cuáles son los objetivos de esta ley? La protección, conservación, mejoramiento, educación, investigación, manejo y aprovechamiento racional de los recursos forestales, que no se respeta. Esta ley establece que, en este caso, el bosque de galería de nuestros ríos debe ser considerado tomando la medida que exista desde la mitad del río hacia una orilla. Tomando esta medida, ¿qué pasa? Que sería la distancia del bosque de galería o el bosque de protección, para luego entonces yo pegar o hacer una construcción cerca de ese río. ¿Qué pasa? Que usted pasa por el río Chiriquí y usted ve que de acaso hay 3 árboles a la orilla de ese bosquecito, de esa pequeña franja de bosque que protege ese río, que está ubicado al lado del puente. Otra normativa que regula esta situación sería el decreto 123, que establece el estudio de impacto ambiental para toda actividad y que está considerada en base a tres estudios. En este caso, estudio de impacto ambiental categoría 1 es el que las actividades es poco lo que golpea los criterios ambientales, los criterios por lo menos flora, fauna, etc. Una actividad categoría 1 sería estas actividades que se ubican en la urbe, porque es muy poco lo que van a contaminar, es muy poco lo que van a golpear la parte ambiental. Categoría 2, entonces hay otros criterios que se van agregando
Y ya entonces hay que hacer estos estudios, consultas ciudadanas, hay que hacer las consultas ciudadanas para que las personas comenten, las personas estén anuentes a hacer algunos cambios y en la que se requiera hacer alguna modificación, ¿verdad? Y el estudio de impacto ambiental categoría 3, que establece también, ya es más sensible, ya es más sensitivo, y en la cual entonces hay los 5 criterios que establece el decreto, la norma Decreto Ejecutivo 123, entonces establece que hay afectación a la flora, a la fauna, a la parte paisajística, a la parte de arqueología y a la parte de la calidad de vida de las personas. Entonces, muchas veces los proyectos categoría 3, las personas, los licenciados, diría yo, que obtuvieron esas licenciaturas, ¿qué pasa? Que comienzan a hacer artimañas y tratar entonces de pasarlos como categoría 2, comienzan a bajarlos para poder entonces, en este Desarrollar caso, los proyectos. sí, correcto, desarrollarlos y tratar entonces de que el promotor le pague, ¿verdad? Le pague ese proyecto. Exacto. Es que no se les da el debido seguimiento acá. Yo pienso que es parte de las autoridades competentes, pues, de que no les dan el debido seguimiento como se debe a los proyectos en sí. O sea, lo aprueban, pero no se les da la continuidad. 2, vaya sumando que por lo menos yo como consultor ambiental, realizo un estudio de impacto ambiental en un río o una actividad cerca de, por lo menos de David. ¿Qué pasa? Que muchas veces comenzamos a hacer plagio. Yo no hago un proyecto, no hago el estudio de impacto ambiental de un proyecto que quiero realizar en Boquete, y lo que hago es que cambio datos solamente. Y como nuestros inspectores de mi ambiente, de tantos proyectos aprobados, ¿qué pasa? Que no se detienen a leer, y pasa que los datos a veces son errados, y esto causa alteraciones a la parte ambiental, ¿verdad? En el sentido de que se aprueba algo que no debía ser aprobado. Y súmele el tercer inconveniente, y es que quien te paga, o sea, yo como promotor, como licenciado especialista en la parte ambiental, o puede ser también un arquitecto, puede ser un químico, ¿verdad? Que tome los tres niveles, los 3 seminarios. Son seminarios que se dan, los 3 niveles yo lo tomo, y ya entonces inmediatamente yo tengo el documento, soy idóneo para hacer un estudio de impacto ambiental. Entonces, ¿qué pasa? Que quien me paga para yo realizar un estudio de impacto ambiental sería el promotor, y el promotor es el dueño de esa actividad. ¿Qué significa? Que yo debo hacer todo, ¿verdad?, que vaya a favor para que el promotor, ese proyecto se le pueda aprobar en mi ambiente, y al final de cuentas, entonces, el promotor me pague, ¿verdad? Hay una discrepancia ahí. ¿Quién dijo que a mí me debe pagar el promotor? Pero ¿qué pasa? Que las leyes están hechas aquí para este tipo de situación. Entonces, ok, sería ya la parte de ética del consultor que le diga al promotor, ¿sabes qué? Aquí hay que hacer modificaciones. La parte de mitigación, la parte de contingencia, hay que hacer este tipo de plan de manejo ambiental para que yo te pueda ayudar a ti. Si tú no estás y tú no lo quieres realizar, entonces yo esto no te lo hago. Pero eso sí, el siguiente consultor también que le diga lo mismo, porque si yo digo no y el que viene corrupto, ¿qué pasa? Que dice sí, entonces inmediatamente, ¿qué pasa? Que ya entonces hay, como dice, tráfico de influencia, y la parte de la corruptela imperante en estas actividades, que no debe ser. Así que entonces hay situaciones que hay que corregir, y esa situación es la que nos pasa factura con nuestros ríos, con las hidroeléctricas, y para mí toda hidroeléctrica debe ser categoría 3, no puede ser categoría 2, no puede ser categoría 1, ¿verdad? Pero de todos nos encontramos en la viña del Señor. Mi ambiente, con falta de personal, los inspectores ambientales de mi ambiente no hacen su trabajo, nos van a empechonar muchas veces, así que, como dice, estamos en pañales aquí en Panamá en la parte ambiental. Ok, muchas gracias. Siguiente grupo. Marianela, Marisela, Betsy y Maidet.
Nos van a hablar acerca de la contaminación por plaguicidas y sus consecuencias en la población panameña. Interesante tema también, que no escapa de la realidad actual. Muy buenas noches, profesor, compañeros. Como lo acaba de anunciar mis compañeras Maide Moreno, Marianela Otero, Bexi Álvarez y mi persona Marisela Aguirre, vamos a hablarles sobre la contaminación por plaguicidas y su consecuencia en nuestra población. Como introducción, queremos resaltar que en el siguiente trabajo vamos a hablar sobre el concepto de plaguicida de una forma universal, de igual manera la clasificación y su toxicidad. Adicional a esto, entonces expandimos nuestros conocimientos investigando acerca de cómo afecta el mal manejo de estos químicos, tanto al ambiente como al ser humano y con mayor énfasis en nuestro país. En cuanto al objetivo general, está establecer los efectos en la población panameña para la contaminación de los plaguicidas, y en los objetivos específicos está desarrollar el concepto y clasificación del mismo, establecer las repercusiones negativas del mal uso de los plaguicidas en los seres vivos, e investigar la situación de Panamá en cuanto al uso y contaminación de los plaguicidas. Como justificación, la aplicación de plaguicidas y su efecto al reducir el hábitat, la disminución del número de especies, de las malas hierbas y desplazar el equilibrio de las especies en la comunidad vegetal. El uso apropiado de los agroquímicos minimiza su impacto, ya que sus residuos se movilizan hacia el aire, el agua, el suelo y zonas muy alejadas, arrastrados por la acción del viento. En el alcance, con el presente trabajo de investigación, deseamos poder identificar las consecuencias negativas que conlleva el mal uso de los plaguicidas en la población de Panamá y cómo repercute en nuestra salud. En cuanto a la limitación, quisimos colocar, ya que en Google Academic aparecían muchas bibliografías o muchos títulos que nos hablaban de plaguicidas, pero al momento de hacerle clic a estos trabajos solo nos aparecía en sí el mismo título y no nos aparecían textos ni documentos. Como primer punto voy a hablarles sobre los antecedentes. Y desde las épocas tempranas de surgimiento y desarrollo del hombre se tuvo la necesidad de combatir las plagas que afectaban los cultivos y productos con el uso de sustancias capaces de eliminarlas. En cuanto a los antecedentes, se podría clasificar en 3 eras. La primera era está la era de los productores naturales. Aquí se encuentran evidencias de que puede ser antes de nuestras eras, como por ejemplo el rey Jerjes utilizaba lo que era la flor de peritro, como insecticida. De igual manera, los chinos utilizaban los arsenitos para el control de roedores y otras plagas. ¿Qué, Guada? Ok. Hay un micrófono de más ahí, por favor. Y no veo los participantes para silenciarlo. Ok, déjeme ver. No avance. Marisela y... Listo, todos están en silencio. Lo desactivó. Listo, prosigue. Gracias. Como les venía explicando, hay evidencias de documentos de antes de nuestras eras, y esto entonces llega como, o se puede decir que a partir de la Revolución Francesa se nota una notable dependencia de la zona urbana con la zona rural, la cual proporcionaba los alimentos. Y es aquí entonces donde la rama de la química lanza al mercado sustancias de toxicidad inespecíficas, pero de bajo costo. Esto fue en la era de los productores naturales. En cuanto a la era de los fumigantes y derivados del petróleo, aquí se observa o se puede decir que se explora accidentalmente la acción de plaguicidas de elementos naturales como lo son el azufre, el cobre, el fósforo, y de igual manera entonces se utilizan derivados del petróleo, disculpe. En cuanto a la era de los productos sintéticos, aquí es donde comienza a sintetizarse y a utilizarse sustancias. De igual manera, en 1940, Muller descubre el poder insecticida que tenía el DDT, que significa dicloro diferil triclorado, en donde se utilizó mucho en la Segunda Guerra Mundial
para eliminar un parásito que transmitía enfermedades. A partir de entonces es donde se comienza a producir plaguicidas de gran potencia, como lo son los órganos florados, fosforados y órganos clorados, que mi compañera más adelante va a explicarle un poquito más sobre esos conceptos. En cuanto al concepto, la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas de la Agricultura y la Alimentación, nos dice que los plaguicidas es cualquier mezcla de sustancia destinada a prevenir, destruir o controlar cualquier plaga, incluyendo vectores de enfermedad humana o de los animales. Las especies no deseadas de plantas o animales que causen perjuicios o que interfieran de cualquier otra forma en la producción, elaboración, almacenamiento, transporte, comercialización de alimentos, productos agrícolas, maderas y derivados. Como lo mencioné hace un instante, el hombre utilizó estos plaguicidas desde sus primeros inicios, y lo que ha provocado este surgimiento o esta mayor producción de estas sustancias es que exista que se haya roto el equilibrio de los ecosistemas y que inevitablemente los seres humanos estemos expuestos a la contaminación derivada, puede ser por el suelo, los alimentos, el agua o el aire. Gracias. Buenas noches, a mí me toca hablar sobre la clasificación de los plaguicidas. Los organoclorados conforman un grupo de pesticidas artificiales desarrollados principalmente para controlar las poblaciones de insectos de plaga. Su acción, como casi todos los insecticidas, a nivel del sistema nervioso, generando alteraciones de la transmisión del impulso nervioso. Los compuestos organoclorados causan graves efectos toxicológicos, entre ellos la alteración de la respuesta inmunológica del organismo. Los organofosforados también son un grupo de pesticidas artificiales aplicados para controlar las poblaciones de plagas de insectos. Estos surgieron a partir de la Segunda Guerra Mundial, que la trajo aparejado una gran revolución de la industria química. En dicho marco aparecieron los organofosforados como desarrollo exclusivamente militar y luego de la guerra con un amplio uso agrícola. Los piretroideos son con actividad para aplicación de las cosechas, las plantas, los jardines, también directamente a los seres humanos. Los carbonatos son pesticidas artificiales desarrollados igual para controlar las poblaciones de insectos. Los insecticidas, los grupos fosforados y carbomatos, afectan al sistema nervioso de manera inmediata, pero también pueden provocar efectos retardados, como la debilidad en el movimiento tembloroso y paso inseguro, parálisis de las extremidades y pérdida de reflejos, pérdida de la memoria y falta de concentración, debilidad muscular, etc. Los plaguicidas son especialmente peligrosos para el desarrollo neurológico de los niños durante su desarrollo en el embarazo, debido a que son capaces de traspasar la membrana del cerebro del feto que se está formando. Uso de los plaguicidas. En la agricultura es el 85% de la población mundial. En la salud pública, en el control de vectores, el 10%, como son en la malaria, el dengue, el chagas, etc. El 5% en la ganadería de animales de cría y domésticos. Las grandes embarcaciones y locales para controlar las plagas. Las áreas verdes, parques para controlar los insectos. En reservas naturales o artificiales para prevenir el crecimiento de hierbas y bacterias. En la industria, en la fabricación de equipos eléctricos, neveras, pinturas, materiales para embalaje de alimentos, entre otros, para evitar que se desarrollen bacterias, hongos, algas, levaduras o que sean dañados por plagas de insectos o roedores. Buenas noches, yo les voy a hablar solo sobre los efectos en la salud. Entran en contacto de diferentes formas, que son respiratorios, digestivos y dérmicos. Estos pueden encontrarse en función de sus características en el aire inhalado, en el agua y en los alimentos. También se pueden encontrar en el medio ambiente. Tienen efectos agudos, una exposición de corto tiempo con efectos sistémicos o localizados. Y los crónicos, cuando la exposición baja la dosis a un largo tiempo.
Un plaguicida tendrá un efecto negativo en la salud humana cuando la exposición supera los niveles considerados que se creen que son seguros. La exposición directa a plaguicidas las encontramos entre los trabajadores de la agricultura y la industria. La exposición indirecta son los consumidores, residentes o transeúntes. Según la OMS, anualmente entre 500.000 y 1 millón de personas se intoxican con plaguicidas y entre 5.000 a 20.000 mueren. Al menos la mitad de los intoxicados y el 75% de los que fallecen son trabajadores agrícolas. El resto se debe a envenenamiento por consumo de alimentos intoxicados. En total, entre los dos grupos, la mortalidad alcanza la cifra de 220.000 defunciones al año. Los productores y exportadores, Alemania, Estados Unidos de América, Inglaterra, Suiza, Francia, Japón e Italia surten todas las importaciones del tercer mundo. Las agencias de regulación, alrededor del 30% de los plaguicidas se utilizan en los países en desarrollo para la agricultura y la salud pública, con un valor de 900 millones de dólares. Estos plaguicidas contienen con frecuencia compuestos o impurezas que han sido restringidos en otros países por su peligrosidad, pues constituyen una amenaza para la salud humana y para el ambiente. La toxicidad de los plaguicidas se pueden expresar en 4 formas, que son toxicidad oral aguda, que esta es la ingestión de una sola vez de un plaguicida, que causa efectos tóxicos en un ser vivo. Solo puede ocurrir por accidente, error, ignorancia o intento de suicidio. La toxicidad dérmica se refiere a los riesgos tóxicos debido al contacto o absorción del plaguicida por la piel. Esto es menos evidente y sus dosis letales tienen que ser mayor a la toxicidad oral. La toxicidad por inhalación se produce al respirar una atmósfera contaminada por plaguicidas. En estos los encontramos cuando son los fumigadores, cuando un ser vivo está inmerso en una atmósfera cargada de un polvo insecticida. La toxicidad crónica, esta se refiere a la utilización de dietas alimenticias preparadas con dosis variadas de productos tóxicos. Aquí se encuentran las alteraciones que son consideradas que causan la toxicidad crónica, como problemas reproductivos, cáncer, trastornos del sistema neurológico, efectos sobre el sistema inmunológico y alteraciones en el sistema endocrino, y también se puede encontrar como suicidio. Perdón, no había activado el micrófono. Buenas noches, profesor, compañero. Yo les voy a continuar hablando sobre el uso y la contaminación de plaguicidas en Panamá. Dice que el uso de plaguicida en Panamá se ha dado desde hace más de 60 años. Generalmente los mayores usuarios son los agricultores, se utiliza en la ganadería también. Igualmente en el cultivo de banano, cuando teníamos la gran cantidad de fincas bananeras,
Actualmente también en la caña de azúcar, que también somos productores de caña de azúcar, para el control de vectores de enfermedades tropicales. Dice que en 1992 un estudio incluyó a Panamá como el primer lugar en la región centroamericana en cuanto a la cantidad de plaguicida por habitante y hectárea cultivada, o sea que era el mayor usuario. También se utiliza, dice que un 60% de en el cultivo de las hortalizas, ya que tenemos la gran producción de hortalizas en tierras altas. Dice que las ventas anuales superan al $1.000.000. Como ya mencionó la compañera anteriormente, los países desarrollados son los encargados de llenarnos de plaguicidas y pues siempre hemos hecho dependientes de los plaguicidas. Dice que en la zona libre de Colón y plantaciones bananeras son los que se dio mayor uso de estos plaguicidas. La siguiente. Les voy a leer esta parte. Dice, el Inventario Nacional de Plaguicida en 2007 identificó 16 sitios que están contaminados con plaguicidas y potencialmente contaminados con plaguicida COP que cubren un área de 74.050 metros cuadrados, de los cuales 44.000 metros se localizan en las propiedades de las empresas bananeras, Boca Fruit Company y Cosemupar, y 30.050 metros cuadrados en los predios de instituciones gubernamentales y privadas en las provincias de Veragua, Herrera y Los Santos. El 68%, o sea, 50.000 metros cuadrados del área contaminada se encuentran en 2 vertederos a cielo abierto, mientras que el restante, el 32%, consisten en bodegas. O sea que esto también influye en lo que es la contaminación ambiental. Los plaguicidas plantean problemas, como ya mencionaron, a corto y a largo plazo y pueden ser absorbidos de diferentes maneras. O sea, podemos hacerlo a través de la piel. Vemos el riesgo de nuestros agricultores a veces cuando se fumiga sin ningún tipo de protección, inclusive sin mascarilla, y la piel absorbe esta intoxicación que va actuando de manera directa o indirectamente a corto o a largo plazo. La siguiente, Maide. Alternativas de empleo de plaguicida. Como lo mencionó Marisela al inicio de nuestra presentación, pues a inicio del cultivo de la agricultura, se da el uso de diferentes plantas que podían ser utilizadas para repeler los insectos que interferían en el cultivo de las plantas, de la alimentación. Dice que un ejemplo es la madreselva, que puede ser plantada cerca de los rosales y actúa como repelente de los pulgones. Puede ser también la utilización de insecticidas, pero que tengan origen natural, o sea, no utilizar los que tienen aditivos artificiales, que son los más perjudiciales y es lo que más utilizamos. Dice que los estudios a nivel de campo de impacto de los insecticidas en los rendimientos de los cultivos, las visitas de intercambio al personal técnico y los responsables de las políticas de los países vecinos, los simposios nacionales, los programas de manejo de plaga, todo esto puede contribuir al uso de los repelentes naturales. La siguiente, Maida. Y como conclusión, podemos decir que los plaguicidas son compuestos químicos que han aportado beneficios al ser humano a través de los tiempos, usados básicamente para el control de las enfermedades en el hombre, porque recuerden que los plaguicidas también son utilizados para el control de vectores, ya sea para el mosquito, cualquier otro insecto que esté afectando la salud pública, pero también nos afecta de otra manera.
Dice que se ha acumulado suficiente evidencia de los riesgos que conlleva el uso excesivo e indiscriminado de los plaguicidas para la salud y el ambiente, riesgos que además comprometen la sostenibilidad del sistema agrícola, por lo que corresponde políticamente a los gobiernos su uso racional y aplicar las medidas de mitigación ante los efectos causados de la salud y el medio ambiente y encontrar alternativas para su control. Como recomendaciones podemos decir que debe existir un buen manejo y proporcionado en el uso de los plaguicidas en el área agrícola. Buscar métodos alternos para las plagas de los cultivos que sean menos nocivos al medio ambiente y por supuesto a las personas. Y realizar campañas de educación en cuanto al uso de los plaguicidas y las consecuencias de estos en el área agrícola, en la utilización de los mismos. Gracias por la atención. Esa es nuestra presentación. Ok, gracias a ustedes. Dice que los agroquímicos nacen por la mal llamada Revolución Verde. La Revolución Verde era aquella en la que se hicieron grandes inventos para satisfacer la alta demanda, la alimentación de la población que estaba en aumento. Se inventaron los químicos, los agroquímicos para poder entonces hacer frente a las plagas que estaban apareciendo. Se devastaron grandes zonas para poder cultivar más y cada día más. Y ante todo, ¿verdad? Se utilizó lo que fue la biotecnología en la parte de las semillas para tener semillas más fuertes, semillas híbridas. Luego de eso se utilizaron los agroquímicos para las guerras. Se utilizó en Vietnam para utilizarlo como defoliante. En este caso, destruir todo lo que era la área verde para tratar de que el enemigo de Estados Unidos no utilizara los bosques para protegerse, para esconderse. Además de eso, se utilizó para contaminar todo lo que era la área de los cultivos y para, en este caso, asfixiar al enemigo en esa guerra de Vietnam. Y ante todo también utilizado para lograr, en este caso, las zonas verdes, las áreas verdes cercanas a donde tenían los campamentos los gringos, tratar entonces de que no tuvieran ningún tipo de escondite y hubiera una emboscada. En la actualidad, como bien mencionan los compañeros, se utiliza en la parte doméstica, se utiliza, ¿y dónde lo encontramos? En el baigón, los agroquímicos, en este caso los fertilizantes, también un tipo de agroquímico, ¿verdad? En este caso físico, de diferentes formas, de diferentes maneras. El problema es que hay que tener un uso relacionado de estos agroquímicos. Muchos han sido restringidos, otros han sido prohibidos en Panamá, lastimosamente nuestros agricultores, porque vieron que habían ventajas de ciertos agroquímicos que han hecho, importado, compran estos productos de manera, en forma de contrabando, ¿verdad? Lo introducen de forma ilegal, pero en Panamá, ¿por qué? Porque en Panamá ya no se permite lo que es la venta. Hay una gama de agroquímicos, va desde la banda verde, banda azul, amarillo, hasta la banda roja, y esa banda roja se clasifica en 1A, 1B. Son los más extremadamente peligrosos y hasta puede producir la muerte por inhalación. El verde no significa que sea ecológico, pero lo que es la parte de toxicidad y la parte de contaminación ambiental es menor, pero hay que tener en cuenta, ¿verdad? Su manipulación, que sea de forma adecuada. Y para comprar algunos agroquímicos hay que tener un permiso, hay que tener en este caso, una receta por un especialista, no puede comprarlo cualquiera, pero ese documento, esa certificación, cualquiera persona se la da, y usted puede en su casa ya fumigar con Gramoxone, puede fumigar con glifosato. El problema es que el glifosato se liga a lo que es la producción o el incremento y el alto índice de cáncer, aparición de cáncer. Es más, lo liga, el Instituto Internacional del Cáncer lo liga a la alta aparición de cáncer. Contaminación de nuestros ríos, ¿verdad? Ríos cercanos. En este caso, no sé si escucharon el problema
de atracina, ese químico utilizado en las aguas, en los cañaverales cercanos al río La Villa, que contaminó el río, ocasionando que el rastro de ese agroquímico fuera hasta el agua consumida de la población. Y esto entonces muchos lo relacionaban, relacionaban lo que era la aparición de personas que tenían inconvenientes, problemas estomacales, etcétera, ligaban todo eso a lo que era la atracina en las aguas. Otros mencionaban que la conducta de los hombres, ¿verdad? Una conducta homosexual también se ligaba a esta situación de salud pública por el consumo de estos agroquímicos, o mejor dicho, la parte residual, agentes residuales que quedaban en las aguas lastimosamente por la utilización en estos campos de producción de caña de azúcar. Así que sin más, siguiente grupo. Guadalupe, Norquis y Leida. Voy, profesor. Ok. Y comienza. ¿Se ve? Sí, correcto, se aprecia. Sí, se ve. No me sale para... Ok, aquí voy. Perfecto. Cuidado por la salud debería comenzar en la granja. En la granja y nuestra conciencia, y no en algún laboratorio de biotecnología o corporaciones farmacéuticas. Gary Hopkins. Buenas noches, profesor, compañeros todos. En esta noche le vamos a hablar acerca de los productos transgénicos y su incidencia en Panamá. Entre los integrantes de mi grupo está la señora Leida Navarro, Norquis Miranda y Guadalupe Ortega. ¿Puedes quitar el micrófono? Como introducción, tenemos que esto de lo que hablamos de los productos transgénicos es un gran reto a la hora de lo que es la producción de los alimentos cuando hablamos de lo que es la población mundial, ya que es cada día más creciente y exigente lo que es la crítica situación en la que se enfrenta la agricultura, también la reserva de alimentos, lo que también afecta a esto el inminente cambio climático, entre otros factores. También en un artículo que leí acerca de los productos transgénicos decía que esto dieron paso a que los expertos, mediante la biotecnología, entonces sugirieran una posible solución mediante esto a lo que eran los problemas que causaban los productos transgénicos, y es así como se crean los alimentos transgénicos o modificados genéticamente. Entonces, aquí le voy a explicar lo que son los productos transgénicos, su origen, sus tipos y cómo afecta a lo que es la salud personal. Voy a empezar por lo que es el origen. El origen de esto se dio del primer alimento transgénico. Este apareció en lo que fue China. Era mediante una planta de tabaco resistente a ciertos virus y se empezó a cultivar a partir del año de 1992.
2 años más tarde, entonces se comercializa en Estados Unidos el primer producto transgénico, que era un tomate al que se le llamaba Flavsar, así se llamaba. Este era caracterizado por su mayor capacidad de conservación. Entonces, en este origen, el famoso tomate Flavsar posteriormente absorbida se dio su origen luego en Monsanto, en lo que fue en 1966. Luego de esto se fue a lo que fue Canadá y Japón 20 años atrás. Cuando hablamos de productos transgénicos, primero que nada tenemos que saber que es cuando los alimentos se le ha alterado su información genética propia con la adición de otros genes. Estos son procedentes de otro organismo, normalmente de otra especie. Entre uno de los tipos más sobresalientes de los productos transgénicos está lo que es el transgénico de origen vegetal, están lo que es el animal y están los fermentados, que entre los fermentados se caracteriza más lo que es el pan, la cerveza, los derivados de los lácteos, y entre estos, entre otras de los tipos, también entre lo que son lo de los microorganismos. Estos surgieron para proteger a lo que era el medio ambiente. Estas se emparentaron en especies entre ellas que lo que hacían era que provocaban que las plagas se alejaran. Otra de las razones por las que se producen los productos transgénicos es para aumentar el rendimiento del producto. También uno de los reportes de la industria Greenpeace es que ellos decían que al utilizar el 30% de los alimentos, el 30% de los alimentos de estos, ellos terminaban en lo que era en la basura. Y entonces de esta forma se podría disminuir el hambre en el mundo. Pero eso es imposible a causa de, en ese artículo decía que eso era imposible debido a su baja comercialización. En lo que es la salud personal, estos alimentos transgénicos, ellos no son muy peligrosos para la salud, según un artículo que leí, no es que sean muy malos para la salud, ya que cualquier alimento modificado genéticamente, antes de obtener su autorización, pasa por una serie de laboratorios y de pruebas toxicológicas para de esta forma descartar cualquier riesgo sanitario. Nuevamente aquí, como les mencioné antes, de los tipos, están los animales, las plantas y los microorganismos, en donde los animales, estos en su serie de investigaciones se decía que eran resistentes a virus y enfermedades, también a impedir transmisión de enfermedades y ayudaba a lo que era el crecimiento más rápido del animal. En las plantas se daba lo que era la resistencia a plagas y virus, también a la tolerancia a herbicidas. Se lograba una mejor adaptación de las plantas con el medio ambiente y también lograba una mejora en lo que eran los alimentos, o sea que los alimentos que están modificados de esta forma, siempre los vamos a ver como más bonitos, más sobresalientes. Luego están los microorganismos, que aquí es donde se da lo que es la producción de hormonas, la descomposición de los contaminantes y producción de fármacos y vacunas. Entre los riesgos para la salud, uno de los más sobresalientes que muchas personas se veían afectadas, era por las alergias. Muchas personas son alérgicas a ciertos alimentos y esto le provocaba una reacción ante determinados alimentos. También la resistencia a los antibióticos, que esto podía incrementar la resistencia de ellos, por lo que resulta muy difícil controlar enfermedades. Provocaba los efectos tóxicos, esto lo que provocaba era que pudiera generar cáncer en los humanos y enfermedades.
Y entre una de las normas legales o del marco legal de los productos transgénicos está la Ley 48 de 2002, que la crea la Comisión Nacional de la Bioseguridad. Adhirió el convenio en Panamá en el 2005 a través de la Ley 472 del 2002, donde Panamá aprueba su adhesión al protocolo unido con lo que era Cartagena, que se regula bajo el movimiento transfronterizo. Y dice que se encargaba de la responsabilidad civil y compensación de los organismos vivos modificados. Ese es un acuerdo internacional de gran importancia para Panamá debido a la gran cantidad de tráfico marítimo que cruza por su territorio. Y también que muchos de los buques de cargas que cruzan en el canal posiblemente transportan grandes cantidades de lo que son granos transgénicos. Y entre uno de los más sobresalientes, que ahorita mi compañera se los van a explicar, esto hablaba de lo que era el maíz transgénico, el arroz transgénico, y lo que era también el salmón, lo que es también el salmón transgénico. Y entonces esto podría producir impactos negativos en el país. A causa de esto se dio lo que fue la Ley 48 del 2002. Y a continuación mi compañera Norquis Miranda. Muy buenas noches, profesor y compañeros. Yo le voy a hablar acerca de los riesgos científicos en los cultivos transgénicos, en este caso del maíz transgénico y el salmón. Como primer punto, el salmón transgénico. Pasa la Guadalupe, por favor. El salmón transgénico. El empresario estadounidense Louis Matus inició sus proyectos de cría de salmón desde el año 2013, generando entre 4.000 a 5.000 empleos, ingresando por un orden de 100 millones de dólares al año. Dentro de su finca se dice que fue modificado el salmón genéticamente y que tiene que estar supervisado a prácticamente 24 horas y regulado para reducir los efectos que surgen al cruzar un gen de una especie con otra. Pasa la Guadalupe. Aqua Bounty Technology es el nombre que tiene la empresa que se encuentra en Boquete, donde se ha hecho el primer experimento y empezó con la importación de los huevos de pez redondo procedente del Canadá. El salmón fue modificado genéticamente y en esos estanques y criado en tinas de agua. Se dice que estaban criados en tinas de agua dulces procedente de las cuencas del río Caldera, que pasa por los predios de la Matus, que es el propietario de esa ingeniería, y está en Alto Boquete, conocido como Bajo Mono. Pasa la Guadalupe. El salmón aquabanti, no soy muy buena para el inglés, es el primer animal en Panamá genéticamente, como dije antes, modificado, y se dice que es apto para el consumo humano. Ya en Canadá se encuentra en las vitrinas de los súper, el mismo, tras las mayores polémicas de biotecnología en los últimos tiempos realizadas en Panamá y tras ay, perdón, profe, que me enredé, tras las compras de millones de dólares que se dieron tras el salmón transgénico, enfrenta ante su principal reto, que era convencer
al mundo, o sea, a los súper y en el mercado estadounidense. Pásala, Guadalupe. Según la Mantus, no existe riesgo de que los salmones transgénicos afecten los ecosistemas marinos, y tampoco existe el riesgo que afecte a los consumidores. Se ha demostrado en análisis que se han hecho que el salmón del Atlántico, su genética y su forma integrada es segura para el ser humano. La siguiente, Guada. En cuanto a la siembra del maíz transgénico. La siembra del maíz transgénico, se dice que los granos genéticamente fueron modificados en Panamá por una Comisión Nacional de Bioseguridad, desarrollado por el Desarrollo Agropecuario, el Comercio de Relaciones Exteriores, y en el 2013. Los investigadores utilizaron, como ven en pantalla, el 30F35A, que no sé qué quiere decir, para producir lo que era el maíz blanco. Y el 30F32WH lo utilizaron para hacer lo que era en sí la mezcla de esos maíces de colores. Y nacían prácticamente en época seca y lluviosa. La salud humana en el uso del maíz. Se dice que tras avances de lo de la industria biotecnológica, se ha negado a hacer pública la información vital que demuestra los problemas para la salud humana de los consumidores de los alimentos transgénicos. Los beneficios económicos van por encima de la salud humana, ya que se venden las semillas en diferentes lugares. Dice que le han ofrecido préstamos, inclusive de estas semillas a los agropecuarios, y ¿cómo se llama? A los campesinos pobres para la compra del mismo, ¿no? La seguridad, gracias. Guada, déjala ahí donde la dejaste. Profe, disculpe que me enredé. Lo que esconden los alimentos transgénicos. Bueno, se dice que los alimentos transgénicos no son saludables para el ser humano. El uso del maíz trae alteraciones genéticas al ser humano, como nuevas toxinas, alergénos, al consumirlo, lo que nos llevaría a desencadenar el riesgo de contraer alergias, diseminación de los genes resistentes a los antibióticos. Pásala, Guadalupe. El ingerir alimentos transgénicos puede llevar, bueno, ya esa ya la dije, ya. Diga la señora Leida. Ese es de la señora Leida. Leida, el audio. Lo siento. Ahora sí. En Panamá se ha dado la importación del arroz LL Rice 62 de Bayer humano. La solicitud entró en trámite en el 2011 y ha sido aprobada. En Panamá hay un consumo muy alto de aproximadamente 182.388 métricas al año.
Y en los años pasados, el 9% del arroz importado ha provenido de Estados Unidos, que preocupa la solicitud de importar arroz transgénico. Aunque hasta el momento no se ha aprobado ningún tipo de arroz para la comercialización. La estrategia podría ser tener un mercado asegurado aprobado. Por favor. Mosquitos transgénicos. A partir de 513A, desarrollado por la empresa británica Oxford. La liberación es hecha por el Instituto Gorgas. El Instituto Gorgas es una entidad pública de investigación de enfermedades tropicales que pasó a manos panameñas parte de las negociaciones del Tratado Torrijos-Carter. Próximo, por favor. El mosquito está diseñado para disminuir las poblaciones silvestres de aegypti, el vector del dengue. La tecnología se basa en la liberación de mosquitos machos transgénicos porque solo las mujeres portan el virus del dengue. La idea es que estos machos transgénicos se crucen con las hembras silvestres y la descendencia será portadora de un gen que mata o aniquila la descendencia en la fase de larva. La propuesta de Oxitex de esa manera bajará la población de este vector. Por favor. Arraiján, que pertenece a la provincia de Panamá, uno de los centros poblados más importantes del país. A 40 minutos de la ciudad de Panamá y es prácticamente una ciudad para lo que durante el día tiene una población muy baja. Por el mismo motivo, la gente de la localidad dice que la gente que se enferma de dengue se contagia en Panamá. No totalmente. Próximo, por favor. Next. Próximo, por favor. No hay más. Los costos. El proyecto transgénico inició en el año 2010, tras un presupuesto de $500,000, los cuales fueron distribuidos en diferentes. De acuerdo a la información del Instituto Gorgas, el costo es de $620,000. El programa de campo costó $1,000, pero este año la empresa británica Oxitex donó pero el próximo año el Instituto Gorgas tendrá que pagar $10,000 para la compra de ellos de forma anual. Los huevos por la empresa por gramos. Se ha pesado en gramos. No me sale. Ok. Mosca del gusano secundario. El Cochilea macellaria. Wow. La Comisión de Panamá, Estados Unidos, para la erradicación y prevención del gusano barredor COPEC, ha propuesto investigación y la liberación al medio ambiente de la mosca del gusano barrenador. El proyecto está pensado en proyectar a la producción ganadera de América Central y de América. En Panamá se implementó un programa para erradicar el gusano barrenador ganado, que se hizo esparciendo desde aviones estériles posiblemente irradiadas. Era un programa de Estados Unidos que estaba basado en Guatemala.
y luego se pasó a Panamá. A información del Servicio de Investigación Agrícola del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, está en curso un proyecto para el desarrollo de líneas transgénicas del gusano barrena que son letales para la siembra. La información señala que el proyecto se inició en octubre de 2013 en las instalaciones del programa de erradicación del gusano barrenador en Pacora, Panamá, y que seguirá que se siguió hasta el año 2016. Conclusión. Bueno, podemos decir que a manera de conclusión, los alimentos transgénicos pueden ser causantes de patologías cancerígenas alrededor de todo el mundo. Por ende, es necesario evitar el consumo de ellos y revisar cada alimento para saber a ciencia cierta qué es lo que estamos consumiendo. Gracias. Sí, también que es como una alternativa que es más económica, porque al abundante el producto y más económico, pero hay que ver a qué precio, ¿verdad? Porque hay algunos, por lo general no todos los transgénicos, muchos causan muchas enfermedades. Ok, gracias a ustedes. Bien, último grupo nos habló acerca de los productos transgénicos. Bien, es un tema amplio, un tema que debate en la línea de la ética, de la bioética, ¿verdad? En consumir o en jugar a ser Dios, inyectarles genes a una planta o a un animal que corresponde a otro ser vivo. En este caso ellos mencionaban el salmón transgénico. Unos mencionaban que era solamente un cruce entre la misma especie, utilizando genes del salmón del Atlántico en el salmón del Pacífico. Otros mencionaban que lo que hacían era introducirle genes de una anguila al salmón, porque en este caso cuando el salmón tenía que invernar, estar en tiempo de latencia producto del frío, ¿qué pasa? Que la anguila se mantenía activa, mantenía su desarrollo en ese tiempo, logrando pues que el tiempo de crecimiento fuera mucho más acelerado por aprovechar ese tiempo cuando, en este caso, un salmón común tenía que estar en estado latente, en estado de descanso. ¿Ok? Otro tipo de situación, lo que han hecho es utilizar en este caso, productos químicos e inyectarle a una planta. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Estas empresas como Monsanto, como Bayer, lo hacen para que la planta sea más resistente a ataques de plaga. En este caso, una planta probablemente de maíz tenga dentro de su fenología, dentro de ella, un químico del glifosato. Cuando no puede ser de glifosato porque es un herbicida. Digamos que un piretroide, que es un insecticida, cuando un insecto consuma o toque, en este caso, consuma la planta, inmediatamente muere sin necesidad de utilizar un agroquímico, porque ya la planta lo tiene incorporado. Otros quieren con esta tecnología hacer que una vaca produzca leche materna. Otros, tratar de que la papa pueda soportar grandes o cambios bruscos en la temperatura. Cuando la temperatura baje,
de forma extrema a la planta no le pasa nada y pueda soportar esta situación. O sea que prácticamente hay un sinfín de situación en el mundo. Uno de los mayores exportadores de aceite de soya o de soya sería Estados Unidos, Brasil, Argentina. Nosotros en la actualidad estamos consumiendo aceite de soya y no sabemos cuál es la situación real, si es soya transgénica, porque lamentablemente no tenemos una legislación que regule el etiquetado, que forje a que estos importadores cuando compren la soya o el aceite de soya, ¿verdad? Y lo van a cambiar de envase aquí en Panamá, en este caso, cambiarlo de un envase a otro, se le coloque el etiquetado para darle trazabilidad al producto. Que cuando vaya al mercado yo sepa, entonces, o decida si consumir algo transgénico, ¿verdad? Algún derivado transgénico o no. Ya eso dependería del consumidor, pero al final de cuentas, cuando vamos al mercado no sabemos qué es lo que estamos consumiendo, porque no tienen etiqueta que pertenecen o que son derivados de la OMG, organismos modificados genéticamente. Ok, estimados, con esta presentación terminamos las presentaciones y por ende la clase final de nuestro curso. De mi parte ha sido todo para este curso. Le damos las gracias, los felicitamos por este despliegue de talento exponiendo su tema. La verdad que los felicito. Llenaron las expectativas y siempre le he dicho, derecho siempre tiene casta de estudiantes talentosos. La verdad que es algo que ha caracterizado desde el grupo 63 que le dimos clase hasta ustedes, el grupo 68. La verdad que los felicito. Ahora me toca ir a los documentos de Word. De parte, en las presentaciones, cierta que otra cosa, notamos Panamá, lo escribieron en minúscula. Panamá es un nombre propio por la cual debe ir en mayúscula, ¿verdad? Arroz no lleva tilde. Y ciertos párrafos sin justificar. De ahí el resto todo está bien. Hay que ir al documento de Word, ¿ok? Finalizo entonces enviándoles el enlace para que participen de la prueba formativa. Al que la quiera realizar, ya saben que si la realiza, entonces los puntos que extraen, ese punto extraído entre la totalidad, ¿verdad? Me da al total de notas, a la nota final, y esa nota puede en tal caso reemplazar alguna mala nota que usted tenga o reemplazar algún documento que usted no envió. Si usted no participa, bueno, y tengo la necesidad de hacerle el cambio de alguna nota y yo no vea su participación en esa prueba, lamentablemente no voy a poder ayudarle, ¿verdad? Así que entonces, eso para que lo piensen. Así que entonces, de mi parte, inmediatamente voy a hacer la entrega de ese documento pendiente. No salgan de la sala. ¿Tienen alguna pregunta? Yo sí, profe. Esa prueba es para los que no lo han hecho, ¿verdad? Sí, para los que no lo han hecho. Yo tengo ya 4 formularios, creo yo, 4 o 5 formularios. Las notas están satisfactorias. Las notas que vi ahí son notas satisfactorias. Los felicito. 22, 23, 18. Está dentro del margen esperado. No es fracaso. Así que, en ese sentido, la verdad... Profe, una pregunta. Dígame. Yo hice la prueba. ¿Usted cree que sería una ventaja que mi bachiller en el Colegio de Ciencias con Salud y Saneamiento Ambiental y por eso salí bien en la prueba? ¿Usted estudió en Boquete? No, profe. ¿Aquí en David? En David dieron ese bachiller. Sí, porque es que he visto que el bachiller es de allá algunos estudiantes vienen de Boquete. Así que lo estudio acá. No, la verdad que sí, que los felicito. Yo voy a ir rapidito ahorita y voy a pasar por por los formularios ya enviados para que ustedes, los que ya lo enviaron, puedan ver. Entonces, me parece que alguien pedía ver o que le indique o me escriben, pues mejor dicho, me escriben para que yo les diga cuál fue el puntaje. Si en tal caso usted no pudo ver el puntaje al enviar su documento.
sí, la verdad que entonces, que si es así, la felicito. Al final de cuentas, sirvió esa experiencia obtenida en ese bachiller. Ok, estoy cargando WhatsApp web para enviarles el documento. Ok. Ok, seguimos esperando que abra WhatsApp web. Ok, denme unos minutos que no logro cargar WhatsApp web y si no carga no voy a poder entrar para hacerles el envío. Ok. Listo. Ok, ahora sí. Bien, estimados, de mi parte ha sido todo. Nuevamente me despido de ustedes. Hay estudiantes que me han escrito, entonces yo salgo de la sala, nos despedimos de la sala. A los que no han participado, participen del formulario. Les deseo una excelente vida profesional. Dios los bendiga. Si iniciaron este camino, termínenlo. La verdad que seguimos orando por ustedes, seguimos orando que Dios provea, Dios les dé talento y ante todo ustedes culminen este sueño y que ante todo siempre vayan por el bien común, ¿verdad? Hacer leyes que vayan por el bien común y no solamente para satisfacer a un grupo en específico, ¿verdad? Así que Dios los bendiga, que tengan una excelente noche. De mi parte, yo me mantengo entonces en WhatsApp para que me hagan cualquier consulta, si así la tienen, ¿verdad? Y estoy viendo que sí, así que Dios les bendiga. Gracias, profesor. Gracias, profe, igual.